Bienvenidos a este episodio de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, AINCO. Les saluda su servidor Juan Santizo, promotor del desarrollo sostenible y gerente de proyectos de AINCO. El día de hoy estamos con el ingeniero Mario Sea. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir el día de hoy y tomarte este tiempo para promover la construcción sostenible y el desarrollo de infraestructura en nuestro país. Gracias vos, te agradezco. El tema que vamos a estar tocando hoy son las APPs. Es la abreviación de asociaciones público-privadas, que son proyectos que relacionan el sector público con el privado para promover el desarrollo de infraestructura, eficientizando las finanzas del país. Vamos a estar hablando del primer proyecto APP en Guatemala, que será un gran hito para el país. Es el proyecto SIVA, en el cual el ingeniero Mario Sea ha estado involucrado desde su concepción. Vamos a discutir el papel que ha desarrollado como gerente del proyecto. Okay. Y vamos a estar aprendiendo en general sobre qué es una APP, cómo se estructura, qué beneficios tendrá para el país y cómo podemos nosotros como constructores y como ciudadanos promoverla y apoyar a las personas que estamos trabajando para que haya una infraestructura sostenible en el país. Ok, pues gracias Juan, gracias por la invitación. La verdad es que el tema de alianzas público-privadas es súper interesante y es interesante porque si lo vemos desde el nombre original, que es 3P de Public-Private Partnership, es realmente ser socio el gobierno con la parte privada. No es yo te contrato para hacer una cosa, sino es más trabajemos juntos para lograr un objetivo, y ese es el elemento diferenciador y clave de este tipo de proyectos versus cualquier otro esquema que tradicionalmente conocemos, ¿no? Sí, definitivamente las asociaciones público-privadas son un tema que nosotros como constructores tenemos, pues yo siento que la responsabilidad de promover. Sí. Y pues creo que estás haciendo una labor muy grande en trabajar en el primer proyecto APP. Hemos visto cómo las asociaciones público-privadas han desarrollado proyectos de infraestructura en Latinoamérica en los años 90 y el avance que han tenido en México, Colombia, y pensar que nosotros estamos empezando ahorita en el 2020 como que en eso. Entiendo que tenemos predecesoras, ¿verdad? Parecidas, híbridos. Sí. Tú me comentabas que pues prácticamente la carretera Escuintla era una especie de APP, ¿verdad? Sí, digamos que un esquema, si lo ves así, porque digamos el tema de la concesión es que temporalmente el público te deja a vos como privado la administración de un activo. Entonces, ellos son los que establecen qué es lo que quieren. En una alianza público-privada, que es una diferencia sutil, pero el mecanismo legal es bastante parecido, es que lo único que conoces es el objetivo. Entonces, el objetivo es: quiero construir 100 kilómetros de esta carretera en esta especificación de alto nivel, pero no sabes nada más. Entonces, ahí es donde entran los entes públicos y privados y se sientan a trabajar juntos, a desarrollar un proyecto que sea sostenible, que genere los beneficios y los incentivos que están trayendo a la mesa a las dos partes, ¿verdad? A la parte pública, obtener una nueva infraestructura, y a la parte privada, pues obtener un beneficio de una inversión que, pues, generalmente no es poca cosa. Estos proyectos generalmente tienen que ser de un ticket de envergadura financiera. Ajá. ¿Cuál es tu papel en el proyecto SIVA y cuáles son tus responsabilidades? Ok, fíjate que SIVA es como la marca comercial. El proyecto nosotros le llamamos AEPQ, que es Autopista Escuintla Puerto Quetzal. Okay. Y digamos que mi rol en el proyecto ha cambiado como ha estado el proyecto, ¿no? Entonces, inicialmente empecé trabajando en la precalificación de la empresa. Nosotros somos una empresa que tiene 80 años desarrollando infraestructura. Primero como constructores, luego como desarrolladores. Y
tenemos experiencia administrando autopistas y recursos del Estado en México, en Perú, pues, en bastantes países de América Latina. Entonces, nuestra idea era venir y desarrollar este proyecto. Nos precalificamos, presentamos una oferta técnica de cómo creemos nosotros. ¿Tú estuviste involucrado desde el día 1? Sí, prácticamente desde que ya se abrió el proceso de licitación y dijeron, ok, necesitamos armar un paquete, un producto para presentar una oferta, porque es lo que te digo, inicialmente en un proyecto de este tipo solo conoces cuál es el objetivo, pero no sabes necesariamente cuánto tiempo lleva a construirlo, o cuáles son las calidades, o cuáles son muchas cosas que ya son muy específicas, ¿verdad? Entonces, en el momento que se arma la licitación, que yo participé en eso, participamos en el proceso de licitación y salimos adjudicados contra empresas que venían de Europa, otras empresas latinoamericanas y o sea, prácticamente tu rol fue estructurarlo, sí, y impulsarlo, pues. Exactamente. Bajo el marco que una empresa como Marlos ya tiene en su know-how, ¿verdad? Exactamente, y es que al final parte de lo que te precalificas es precisamente darle al público o al gobierno o a la entidad contratante una constancia de que de hecho sí tenés experiencia en haber desarrollado proyectos de este tipo, porque no es nada más construyo y listo, que es un esquema bastante, digamos que popular, y es como normalmente funciona la obra pública, pero en este es yo me pago todo, o sea, yo me autofinancio la construcción de todo y tenés que tener esquemas sofisticados de administración financiera, porque ese es el incentivo bonito, ¿eh? Entiendo que Project Finance es una de tus especialidades, ¿verdad? Sí. Que es prácticamente, se podría decir que, o sea, lo financiero al final es como el pilar de las asociaciones público-privadas, ¿verdad? Totalmente, exactamente. O sea, como te digo, desde la parte del gobierno, el gobierno tiene dos perspectivas, y la perspectiva es, quiero una infraestructura nueva de alto nivel, administrada en buenas condiciones, pero también no le quiero gastar. O sea, yo no quiero gastar un peso en un proyecto que te puede costar 100, 1,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, tenés que conseguir un partner que sepa hacer eso, y que aparte de que lo sepa hacer, tenga la plata para venir y decir, ok, yo puedo financiar este proyecto y me pago en el tiempo y el riesgo del pago es mío. El BPD, ¿verdad? El valor por dinero, que sería como tu costo-beneficio de garantizar que el monto financiero se está utilizando de la mejor manera, ¿verdad? Y eso también podríamos decir que es una de las mayores sinergias en el sector privado, que está motivado por un incentivo financiero, por lo tanto se garantiza, entre comillas, sí, que el valor por dinero sea el máximo, ¿verdad? Lo Totalmente. Que nos hace tener los recursos del país de la mejor manera, ¿verdad? Sí, porque al final quien paga finalmente el proyecto es el usuario, ¿no? En un esquema, digamos, de peaje. Entonces, si pensemos en un esquema de peaje, es el usuario el que paga el proyecto. El privado lo financió, pero el que tiene más incentivos para maximizar su producción es el privado, porque, digamos, conforme va pasando el tiempo, porque estos son proyectos de larga duración, si tu proyecto lo mantienes con tecnología que se va volviendo obsoleta, tus recursos, como bien decís vos, ese famoso value for money lo empezás a perder, porque tenés un incentivo de mantener estado del arte en tu tecnología para que tu proyecto genere más rendimientos. Entonces vos volvés a invertir durante la operación en, ok, ahora necesito poner cámaras más sofisticadas, o quiero poner un asfalto que tenga este aditivo mejor, o necesito ampliar la capacidad hidráulica, o poner más garitas de peaje para cobrar más rápido. Entonces, todas estas cosas es ese famoso concepto de ¿por qué hay un incentivo del privado de seguir invirtiendo? Porque seguir invirtiendo le genera más recursos. Exactamente. Y, por ejemplo, si lo tuvieras que ver a tema personal, sí, para un ingeniero, arquitecto, constructor que quisiera como que, o tuviera en algún momento el reto de desarrollar y embarcarse en un proyecto como este, que
Esperemos que este sea el primero de muchos, ¿verdad? Sí, ojalá. ¿Qué consejo le darías tú para que él entienda cómo ha sido tu rol y tus responsabilidades a nivel personal, no a nivel empresa ni a nivel como que institución, sino a nivel Mario Sea? ¿Qué consejo, digamos? Ajá. ¿Cuáles han sido tus responsabilidades y tus desafíos cuando trabajando este proyecto como persona? Mira, yo creo que un poco es por ser el primero. Siempre cuando es el primero hay que romper mucho paradigma. Entonces, el esquema de cuáles son los beneficios que te trae el privado te pone la plata y te pone la velocidad para hacer las cosas. Porque estaremos de acuerdo que el sector privado trabaja más rápido porque tiene menos esquemas burocráticos y muchas cosas, ¿no? Pero el público te tiene también que poner un marco jurídico e infraestructura. Entonces, lo importante es cómo lograr establecer bien cuál es el rol de cada quien. Porque una de las oportunidades que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, aunque el concepto del proyecto fue del público o lo trabajamos en conjunto, es el privado el que tiene la velocidad de diseñar y de construir lo más rápido posible, porque también tenemos el incentivo. Mientras más rápido diseñas y construís, más rápido empezás a cobrar, más rápido recuperas dinero. Se podría decir que tu mayor reto entonces es de relaciones personales, sí, en el sentido de romper el paradigma que el status quo tiene. Exactamente. En venir a aportar una nueva herramienta de cómo desarrollar infraestructura. Justo porque, digamos, Guatemala tiene cientos de años desarrollando infraestructura, pongámoslo así, pero siempre lo hemos desarrollado de la misma forma. Por eso es que este es el primer proyecto APP. Entonces hay que cambiar muchos paradigmas en cómo el público ve las cosas y cómo también el privado ve las cosas, porque tiene que haber restricción sin necesariamente hacer un micromanagement en el otro lado, ¿no? Entonces, obviamente, si el privado diseña más rápido, el público meter un candado burocrático, digamos que perdés esa velocidad. Pero también si el privado es como, no, es que yo le estoy metiendo demasiado incentivo porque tal vez así puedo cobrar más o puedo cobrar de otra manera. Entonces ahí es donde el público tiene que entrar y mitigar también no, o sea, esta es la forma en que te vas a pagar. Pero como a gran escala, no necesariamente en cosas micro. No es, quiero que me pintes con 2 capas de pintura, no. Eso es mi riesgo, porque mi estándar es que se vea bien. Uh-huh. No es que él me diga cómo pinto, uh-huh, si pinto así o pinto así. Eso es lo que hay que cambiar un poco. ¿Cómo beneficia a Guatemala y a ciudadanos este proyecto? Ok, fíjate que la forma en que me haces la pregunta está muy buena, porque no siempre el incentivo del gobierno es el incentivo del ciudadano. Y te voy a decir por qué. Digamos, el incentivo del gobierno puede ser, yo lo que no quiero es gastar. O sea, no quiero gastar porque no quiero endeudar al país y no quiero hacer muchas cosas que puedan tener demasiado escrutinio. Pero desde el punto de vista del ciudadano, el ciudadano lo que está buscando en muy buena parte es confort y seguridad. Servicios. Exactamente, o sea, porque nosotros lastimosamente en Guate no estamos muy acostumbrados a tener altos niveles de servicio en lo que recibimos de lo público, ¿no? Y vas a otro país y te das cuenta de que aquí está todo limpio y aquí todo funciona y aquí... ¿Por qué esto no funciona acá? Y es porque necesitas alinear esos incentivos. O sea que, ¿cuál es el beneficio para el ciudadano? Servicio alto nivel. ¿Cuál es el beneficio para el gobierno? Infraestructura, estado del arte, sin gastar un peso. Definitivamente es una herramienta que está comprobada y que todos, yo siento que como constructores tenemos que alinearnos y presionar para que todos estos proyectos salgan a la luz, ¿verdad? Porque sí, entiendo también que existe la NADIE, que es la institución pública, sí, para promover este tipo de proyectos entre el sector público y el sector privado, ¿verdad? Exactamente. Digamos, en otros países, cada ministerio, por así decirte, tiene la capacidad de sacar sus propias concesiones o sus propios proyectos de alianza público-privada. Aquí, como funciona la ley, es...
¿Querés hacer un proyecto de alianza público-privada, ya sea que seas una MUNI o sos un ministerio? Vas a nadie y a nadie te estructura. El a nadie fue creado a partir de la ley APP. Exactamente. A nadie se creó por esa ley. Y ellos están haciendo un muy buen trabajo, estructuraron el concepto de APQ y están estructurando proyectos súper interesantes como el Metroriel y como sistemas de vigilancia. Tienen varios proyectos. La peculiaridad del Metroriel es que es una APP municipal, ¿verdad? Exactamente. Por lo tanto, no pasa al gobierno central, o sea, al Congreso, porque el alcalde es la máxima figura de la municipalidad y por lo tanto ellos aprueban la APP. En teoría sí, pero lo que sucede es de que como el tema es la restricción que tienen los alcaldes para comprometer recursos más allá de su periodo electoral. El Congreso lo que te da es un blindaje al hacer una ley que supera el periodo electoral o la ideología política que pueda tener un partido, porque te blindó durante el tiempo que tu contrato se hizo ley. O sea, el Congreso lo aprobó, por lo tanto no hay como un bias al respecto de que ahí está, pues hay que hacerlo porque se aprobó en su momento. Así es, entonces digamos, hay beneficios en que lo conozca el Congreso, pero también hay cosas muy malas, ¿no? El Congreso es muy lento para ver las cosas, esa es la verdad. O sea, nosotros... y te pongo el ejemplo es un paso más que obviamente involucra a más personas, sí, a que, por ejemplo, si él solo es un alcalde que toma una decisión de realizar un proyecto. Con su consejo, con sus concejales y tal, y en un ministerio que tiene a sus distintas dependencias que igual no solo estructuraron el proyecto, sino le aconsejaron, ok, vamos. Entonces... vos te vas a México y en México el ministerio es capaz de sacar sus propios proyectos, o la secretaría, como le llaman ellos. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones podría sacar independientemente a cualquier ente, sí, su propio APP. Su concesión o APP, ellos lo sacan. O si no, ellos van con la entidad descentralizada, organizan el proyecto, hacen la licitación, hacen el contrato y bye, no pasa nada, porque ellos sí tienen conceptos de multianualidades. En Guate no, y por eso es que metemos al Congreso, pero eso es una de las cosas que se quieren reformar ahorita con la modificación de la ley de APPs, que esto se pueda hacer. Descentralizar. Exactamente, porque como bien decís vos, es más difícil intentar convencer a 160 diputados que tienen, digamos, distintas agendas y visiones políticas y partidarias de que un partido o que de un proyecto es bueno versus una municipalidad o un ministerio que ellos saben su necesidad, ellos ayudaron a estructurarlo y tienen las capacidades para regular al privado que lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, un ministro de Comunicaciones tendría un como flujo financiero mucho más grande para poder ejecutar más obras sin la restricción financiera que podría tener hoy en día. Y es que fíjate que eso es lo lindo de los APPs. Como en los APPs el gobierno no mete plata, el gobierno se puede enfocar en todas aquellas necesidades que quizás sean más primordiales que la infraestructura. Entonces, ok, si las carreteras se pagan sola porque se pagan con peaje, o si los puentes, o si los túneles, o si el metro, o lo que querrás, son autofinanciables o sostenibles sin que el gobierno meta deuda soberana. Entonces el gobierno que meta deuda soberana donde no se paga solo, en desnutrición, en salud, en agua, en esto. Donde no hay un modelo de negocio, pues. O que el modelo de negocio quizás no es tan rentable, ¿verdad? Entonces, como que deja al gobierno enfocarse en cosas que son más necesarias, ¿no? Porque en realidad, pues existe como que un proyecto típico de APP, que se podría decir tal vez que el peaje es de los más típicos, ¿verdad? Sí. Pero también he visto que hay APPs de escuelas, APPs sí, de hospitales. Pero eso ya es como que también el nivel de maduración que tiene el marco legal y los técnicos y toda la gente involucrada en poder llegar inclusive a estructurar ese tipo de proyectos, ¿verdad? Sí, mira, aquí acaba de traer Fundesa a los directores de la Agencia Estructuradora de Colombia. Ellos en los últimos 20 años han hecho, no te miento, billones de dólares en infraestructura sin deuda soberana.
Y lo hicieron y por eso es de que vas a Colombia y ves unas carreteras. O sea, antes te hacías 14 horas para ir entre ciudades principales y ahora te haces 6. O sea, el impacto o la huella económica que esto tiene va más allá de lo que cuesta o de los retornos, porque es cuánto trabajo generas, qué tipo de commodities puedes empezar a importar o exportar sabiendo que ya no te lleva 15 horas ir de un puerto a otro, sino te lleva 6. Entonces, sobre todo en temas perecederos o delicados, es fundamental tener buena infraestructura. ¿Cuáles son las lecciones principales que has aprendido en base a tu experiencia hasta el día de hoy para aplicar en otros proyectos APP? Mira, la primera es que necesitamos versatilidad financiera, encontrar distintos esquemas de cómo pagarte sin que necesariamente sea endeudemos al gobierno. Es cómo encontramos la manera de que haya recursos para que este proyecto se haga y se pague no necesariamente o ni siquiera con peaje, pueden ser otras cosas, ¿verdad? O sea, hay proyectos de bicirrutas que se pagan con publicidad. Hay proyectos hay proyectos, los pagos por disponibilidad, que sí es un pago del Estado, pero es más como un leasing. Entonces vos lo ves ahorita y digamos, voy a poner un ejemplo, el gobierno gasta en rentas 25 millones de quetzales anuales. Y vos puedes hacer una ciudad estatal con una especie de leasing en donde las rentas son 15 millones de quetzales al año durante 20 años. Entonces, es un compromiso que trae un beneficio, porque dejas de gastar 25 millones en rentas, gastas 15, pero te quedas con tu propio edificio, y cuando se acaba el periodo, te quedaste con un edificio nuevo, y encima ahorraste 10 millones de quetzales cada año. O sea, ya no lo estás gastando, lo estás invirtiendo. Exactamente. Hay un proyecto así, ¿verdad? Para el centro de gobierno. Centro Administrativo del Estado, que es uno de los proyectos de ANADIE, y que funcionan en eso, porque ya nos dimos cuenta que hay una tremenda oportunidad en que el gobierno renta un gran porcentaje de sus edificios y fácil podrían utilizar ese edificio en un leasing de su propia infraestructura, en su propio terreno, que cumpla con altos estándares de servicio. Y, o sea, yo he visto los planos. Pueden llegar hay torres de estacionamiento lejanas y que se conectan con tren o con shuttles, que es mucho más eficiente que tener un montón de gente que te llega a un montón de edificios y todo disperso. Desde el punto de vista de movilidad sostenible, es mucho mejor tener una idea de esas, ¿no? Y desde el aspecto de Project Finance también, o sea, da sentido, pues. O sea, al final el que construye empieza a cobrar como esta renta, y esa renta paga el edificio, paga los intereses y paga los beneficios, y aún así es más barato que lo que normalmente hacemos. Entonces hay muchas formas en las que se puede ver esto. Entonces, ¿qué lecciones son estas? Básicamente es encontrar muchas formas en las que un proyecto se puede hacer sin necesariamente sacarte el dinero de la billetera, ¿no? Exactamente. Y en base a eso, ¿cómo el gobierno de Guatemala cómo apoya esto? ¿Y qué mejoras mirarías tú que podríamos tener a nivel público? Por ejemplo, pues obviamente ya se trabajó la ley, que es un gran paso, ¿verdad? Es el marco legal, que es lo más importante, ¿verdad? Porque ya te da una estructura clara donde podemos desarrollar un proyecto, ¿verdad? Sí. Se creó a base de eso el ANADIE, que es la institución que promueve estos proyectos con las instituciones públicas, y después de eso entra el Congreso. Exactamente. En ese proceso, ¿qué creerías tú que se podría mejorar? ¿La descentralización sería lo más importante? Yo creo que lo puedes ver desde dos visiones. La primera es mejorando el marco jurídico, haciendo que proyectos a los que la ley ya permite hacer como infraestructura no tengan que pasar por el Congreso, porque el Ministerio de Comunicaciones es el que tiene las mejores capacidades para desarrollar infraestructura. El Congreso no tiene ingenieros. Pero por ejemplo, los diputados y la Comisión de Infraestructura del Congreso siempre fiscaliza al ministerio, ¿verdad? Pero lo puede seguir haciendo, simplemente
no tienen ellos por qué redactar el contrato. Que lo redacte el ministerio y que el Congreso lo revise, si querés. O sea, en ese aspecto se podría decir también que, o sea, el modus operandi actual, donde el Congreso a través de la Comisión de Infraestructura fiscaliza a los ministerios en ese aspecto, no tendría por qué cambiar y no tendríamos por qué hacer ese paso extra, y el Congreso aún así tendría un cierto poder de fiscalizar ese Tiene proyecto. participación, totalmente. O sea, esa es una buena mejora, seguir desde una parte de participación fiscalizadora y no una parte de querer volver a estructurar el proyecto, porque lo que sucede es de que la curva de aprendizaje entre el ministerio y el tema de la Comisión de Infraestructura es enorme, porque el Congreso cambia cada 4 años y la comisión cada año, creo yo. Sí, claro. Entonces, el ministerio, por lo menos son los mismos cada 4 años, pero la gente que es 011 lleva 15, 20 años en el ministerio y conocen los proyectos desde que se empezaron a estructurar. Entonces, ¿por qué inventar el agua azucarada, verdad? O sea, ya tenés un ministerio que tiene las capacidades, empoderar al ministerio y fiscalizar al ministerio. Entonces, esa es la primera visión que yo cambiaría. Y la segunda es, ya tenés a Nadie, que es una institución que con no muchos recursos ha logrado estructurar buenos proyectos. Entonces, meterle recursos y meterle sofisticación a la Nadie en vez de restringirle recursos. Dale más, porque ahí ves que firman acuerdos con Corea, con los Estados Unidos, con gobiernos europeos para financiar, porque mucho del financiamiento de los proyectos viene de cooperación. Saquemos la plata nosotros del gobierno y démosle plata a Nadie para que tengan esa capacidad de que no estén desarrollando 6 proyectos o 7, que desarrollen 27 o 107, porque el proyecto de este esquema, como te digo, se paga solo, y necesidades en Guatemala las ves en todos los municipios. Entonces, dale capacidades a Nadie y dale recursos. Para que puedan abarcar más. Exactamente, porque es una institución que funciona. Lo que pasa es de que, como ha sido muy lento el proceso para obtener un buen proyecto, como que no creen en a Nadie o no la comprenden mucho, ¿verdad? Yo creo que a Nadie es una entidad incomprendida, ¿vos? De que dicen, no, pero es que no han sacado proyectos. ¿Cómo van a sacar proyectos si el único que tuvieron pasó 5 años engavetado en el Congreso? Entonces, no, si vos les das las capacidades a ellos para que ellos puedan estructurar y generar sus propios proyectos, no te sacan 1, te sacan 20. Entonces, pero necesitas recursos, pues hay que redirigirlos, y ponete ahorita que hay elecciones, sería buenísimo que los candidatos conocer realmente cómo ven ellos esta institución y ver si ellos tienen pensado, ok, metámosle plata o quitémosle plata, ¿verdad? Que eso puede ser un buen criterio de decisión. Y a eso viene también un poco el punto de este episodio y un llamado a los constructores y a la población en general de que existe esta herramienta y que tenemos que invitar al apoyo ya tanto de los diputados, de las personas que trabajan en los ministerios, a investigar este tema y a pues especializarse en él y promoverlo, ¿verdad? Porque sí es un recurso que nos puede apoyar mucho en el desarrollo del país, ¿verdad? Sí. A nivel centroamericano, ¿cómo crees que está nuestro desarrollo de APPs? Panamá creo que es muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que sí, Costa Rica creo que está creciendo, El Salvador. Costa Rica tienen también. ahorita un proyecto de centro de gobierno, no sé si lo has visto. No he visto ese proyecto, pero no me sorprende, porque ellos ya incluso están diversificándose a hacer proyectos de pago por disponibilidad con turismo y cosas bien, como te digo, sofisticadas, que aquí en Guatemala tenemos todo para poder hacerlo. Pero es lo que hablábamos antes de la madurez. Exactamente. O sea, tenemos que gatear primero para poder algún día llegar a hacer algo ya exactamente. Outside the box. Queremos empezar con lo evidente, y lo evidente quizá o lo más rudimentario es un peaje. Pero, o un puerto, un aeropuerto. Exactamente. Cosas que se han hecho mucho afuera, ¿verdad? Y como te digo, es empezar a ver el país en función de costos de oportunidad. Lo que te decía de las famosas rentas, ¿verdad? Las famosas rentas te pueden salvar un país.
Hablando un poquito más a detalle ya sobre el proyecto APQ, Autopista Puerto Quetzal. Y Escuintla Puerto Quetzal. Autopista Escuintla Puerto Quetzal. Más conocido comercialmente como SIVA, ¿verdad? Bueno, sí, digamos que ahí tenemos un tema. El proyecto es Autopista Escuintla Puerto Quetzal, como bien dijiste, APQ. SIVA es la marca comercial de la operadora, y es que, digamos, en este tipo de esquemas de proyectos participan 3 figuras: la figura concesionaria, la figura operadora y normalmente una figura financista. Entonces, la figura operadora para nosotros es SIVA. SIVA Operadora de Autopistas es su nombre, y es la empresa que vas a ver durante 25 años cortando grama, limpiando, cobrando peaje, ¿no? Porque son los que se dedican al día a día. La concesionaria es la encargada de la construcción. Ahí para eso nosotros tenemos, en el caso de Palín Escuintla, tuvimos a Marnos, y ahorita tenemos a Convía. Y el otro, que es el esquema financiero, que es normalmente el vehículo con el que financias, ya sea un banco o lo que sea. Entonces, SIVA es la empresa que opera, pero el proyecto es Autopista Escuintla Puerto Quetzal. Perfecto. ¿Cómo se financia este proyecto? Ok, la pregunta es muy buena. Se financia con capital privado. ¿De quién? Del concesionario, en este caso de Convía. De Convía. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? A nosotros el gobierno nos dice: yo quiero este proyecto, entonces yo lo diseño. El gobierno me dice: sí, cumple con los estándares que yo requiero, y eso me puede costar a mí 10 pesos o 20 pesos. Eso es indiferente para el Estado, ese es mi costo. Entonces yo saco el dinero, hago un project finance, que lo que significa es básicamente voy al banco y pido dinero prestado, y sobre eso se financia el proyecto. O sea que en realidad es un préstamo de un banco en garantía. La empresa que quiere hacer el proyecto no tiene que necesariamente utilizar su capital de trabajo. Sí, necesita siempre un capital de trabajo, porque el apalancamiento tiene un ratio, ¿eh? Entonces es como cuando sacas el préstamo para una casa. Vale 1,000,000 de quetzales y vos pones 300,000 pesos de tu bolsa, y el resto es deuda que pagas en el tiempo. Igual es acá. Entonces, si el proyecto vale 100, yo tengo que poner 30 y 70 son del banco. Entonces, cuando yo empiezo a recibir flujo de peaje, se va al servicio de la deuda para pagar esos 70 que yo pedí prestados con intereses, ¿no? Y este proyecto, o sea, cuando se ideó era una idea, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pasó de ser una idea a que a nadie la adoptara, y quién financió eso? Ok, sí, como el proyecto es del Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones pagó, digamos, toda la factibilidad. Entonces ellos pagaron la factibilidad del proyecto, y la factibilidad del proyecto lo que dijo es: ok, un proyecto de este tipo sí se paga, y deberían cobrar aproximadamente esto para que el proyecto sea sostenible. El Ministerio de Comunicaciones empezó a estructurar. ¿Esa estructuración se hizo ya pensando en una APP, o se hizo como el ministerio para hacer su propio proyecto? Digamos, el ministerio lo que hizo fue sacó los estudios básicos para saber más o menos cuánto costaba y saber más o menos qué alcance querían ellos. Entonces... Pero a todo esto ahí no había ningún involucramiento de a nadie. No. Entonces, eso es puramente orgánico el trabajo que el ministerio hace para desarrollar infraestructura. Así como planificaron ese proyecto, planifican 100 más. Pero decidieron, ok, este proyecto, ya cuando vieron la envergadura de la inversión y tal, aunque sea a alto nivel, se dieron cuenta que este era un proyecto que tenía todas las condiciones para pagarse por medio de una alianza público-privada. Entonces ya ellos se acercan a nadie y empiezan, digamos, el trámite. Entonces a nadie ya les da más sofisticación. Empiezan a hacer la socialización, la parte ambiental, la parte social, la parte interinstitucional, y ya arman un paquete proyecto y unas bases. Y ahí entramos a un punto muy importante, que sería, por ejemplo, la envergadura que tiene el proyecto.
ejecutarlo nosotros como sector público, como el ministerio, sí, abarcaría un gran porcentaje de los recursos del ministerio, por lo cual afectaría como que a la distribución de otros proyectos en otros lados. Y al utilizar una APP como recurso financiero, permite que esos recursos que el ministerio hoy en día cuenta no se vean afectados, y aún así nosotros como ciudadanos tengamos el beneficio de desarrollar ese nivel de envergadura. Totalmente de acuerdo. Y es lo que te digo, digamos, estas son carreteras que usan miles de personas, y no necesariamente estas miles de personas son de la región. Como bien lo dijiste en algún momento, es de que esta carretera es principal porque va de puerto a puerto. Entonces, mucho del transporte que va ahí, su destino final no es llegar a Escuintla, su destino final o es llegar al otro puerto o es llegar a la ciudad. Entonces, o inclusive ir a México. O ir a México, exactamente. Entonces, ¿por qué hacer que los recursos que iban destinados a Escuintla para sus carreteras se usen en un proyecto que es para beneficio de todos? Es mejor que los recursos, y te hablo carreteras extremadamente alejadas, 600 kilómetros de la capital en Petén o en Huehuetenango, esas carreteras son las que de verdad vos sí necesitas sacar el dinero de la bolsa, y que el ministerio dice lo que va para Huehuetenango se quede en Huehuetenango y lo que va para Petén en Petén. Pero acá... Porque no existe ese incentivo económico tan grande como la necesidad financiera que este proyecto requiere y da. Sí, y justo, o sea, democratizas el hecho de que la gente, todos tenemos acceso y derecho a tener infraestructura. Ya sea que vivas en el... Es un derecho humano, ¿verdad? Pues sí, o sea, no sé si es un derecho humano, pero el derecho a movilizarte con seguridad y con tranquilidad debería ser un beneficio que lo vemos en los países de primer mundo. Yo creo que sería un derecho. Y que debemos aspirar a eso, a vos. Entonces, ya sabes que en esas carreteras que las usan aldeas de 500 personas, no vas a tener un tremendo tráfico que diga, ay, aquí la pagamos, pero igual tienen derecho a que tengan una carretera de buen nivel. Entonces, el ministerio que dedique sus recursos libre como locomoción, ¿verdad? Exactamente. Que también es un tema controversial porque está el tema de que el peaje como que restringe a la pero locomoción. Digamos, una de las grandes ventajas que tienen los proyectos de peaje es que pues no puedes hacer un peaje si no tenés una alternativa. Ok, o sea, eso es súper importante porque sí, mucha gente hoy en día en este proyecto en específico ha sido uno de los como que aspectos negativos más grandes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, más que todo en el área de la gente que es de Escuintla, ¿verdad? Sí. Pero hay una alternativa. O sea, hay un camino alternativo. Hay un camino alterno que es libre, y que de hecho aquí también es algo bien importante. Nosotros, ¿cómo fue que obtuvimos este proyecto? Este proyecto se adjudicó por medio de una subasta inversa, es el término. Y la subasta inversa lo que hace es de que el que le da más beneficios al Estado, o sea, el que decide ganar menos, es el que gana el proyecto. Entonces, nosotros como empresa decidimos ofrecerle al país 40% bruto de los recursos que van a entrar por el peaje. Eso es libre de impuestos. O sea, 40% de cada 15 quetzales, el 40% se va de regreso al Estado. Y aparte pago ISR, 7%. Y aparte pago IVA, 12%. Entonces ya estás hablando que prácticamente el 60% de los recursos que yo cobro en el peaje se van al gobierno de regreso. Un recurso que ellos no tenían cómo ingresar. Y aparte, yo tengo que encargarme del servicio de la deuda, como te comenté, y de la administración y operación del activo durante 25 años. Entonces, de los 15 pesos o de los 20 o 10 o lo que sea, por cada quetzal, 60 centavos prácticamente se regresan al Estado y 40 centavos se quedan para pagar servicio de deuda, administración y operación. Entonces, es un negociazo, si lo quieres ver así. Y cuando dijiste subasta inversa, en el proceso de adjudicación existieron más competidores. Exactamente. Hubo otros 2 competidores. Lo cual abre el proceso también a la mejor oferta. Totalmente. Y es que esto es lo que tienen los APPs, que son
extremadamente transparentes. El proceso de calificación para las empresas es transparente. Te dicen cuáles son tus requisitos, si cumplís, bueno, si no, muchas gracias. Y te dicen, ok, calificaste. Y es abierto al público, a la Contraloría de Cuentas, a quien quiera. Y de ahí te vas a la parte de adjudicación y es un evento público. Esto fue, yo creo que en el Intercontinental, sí, ya no me recuerdo. Y ahí fue un evento donde se abrieron los sobres en el momento y dijeron, ok, empresa A ofrece 8%, empresa B ofrece 4%, empresa C 40%. Okay. No hay para dónde. ¿Cuál es más grande? Es 40, ok, gana el de 40. Porque el alcance es el mismo y como el costo va a riesgo del privado, eso no le importa al gobierno. Entonces, que son resultados. Pues. Ellos lo que quieren es quién me va a dar más a mí de su peaje. Y en ese proceso, ya un poquito más adentro como en las operaciones de la empresa, también se podría decir que para adjudicar, o sea, para presentar la oferta del proyecto, existe un diseño previo con precios unitarios, sí, o es un diseño, o sea, como que en llave en mano, en aspecto de que el contratista está poniendo el diseño, está poniendo las condiciones, siempre basado como que en los resultados y no en un diseño previo que realizó en este caso el ministerio y precios unitarios que el ministerio determina. Digamos, el ministerio sí realizó un anteproyecto, pero el anteproyecto lo hizo en el 2013 y el evento fue en el 2018. Entonces, solo por el aumento inflacionario de los costos, ya digamos que esos números ya eran un poco irrelevantes. Pero anteproyecto se refiere a una ingeniería básica. Básica, bastante básica. Entonces, o sea, sí se podría decir que el diseño y estructuración del proyecto lleva de parte de los ofertantes. Exactamente. O sea, tenés que tener un know-how, sí, y tenés que tener tus costos operacionales de tu empresa y todo para... Porque ser competitivo. Mientras más especules sobre tu incertidumbre, lo que sucede es de que más riesgo llevas a que ofrezcas un número que no vas a ser capaz de cumplir. O sea, entonces por eso es que la experiencia es clave en quién entra en estos procesos, ¿verdad? Porque yo puedo llegar y decir, es una subasta inversa, entonces yo ofrezco el 90% de mis ingresos y solo cobro el 10%. Creo que no podés, pero si querés ofertarlo. Y ahí es donde entra la clave de por qué la precalificación con experiencia es primero y después va la oferta. Sí, para que no sea un circo, por decirlo exactamente así. Y ya ahorita en la etapa, ahorita están empezando la construcción, ¿verdad? No hemos empezado la construcción porque estamos en una etapa de diseño ejecutivo, porque, digamos, como bien lo dijiste, cuando ofertamos tuvimos 8 meses para construir un proyecto de diseño con cierto nivel de incertidumbre, obviamente superior al que el gobierno nos había dado. Pero ahora que ya vamos a construir el proyecto ejecutivo o estudio definitivo de ingeniería, que es el término que usan aquí en Guatemala, tiene que tener una incertidumbre del 1%, ¿vos? O sea, tenés que saber cuánto vale cada cosa, cada elemento. Entonces, ese producto, llevamos ya un año diseñando y desarrollando proyectos en donde hemos metido empresas de Guate y empresas extranjeras para traer el mejor producto posible, porque al final ahí es donde los ciudadanos y la empresa privada tenemos el incentivo alineado. A mí me interesa tener el mejor proyecto posible durante 25 años, porque si yo incumplo los estándares, a mí me multan. O sea, aparte de que tengo que dar 60% de mis ingresos en concepto de retorno de impuestos, todavía me pueden multar si no cumplo las cosas. Las condiciones. Entonces, mi incentivo es, mi proyecto tiene que estar al 100%, porque si yo incumplo, multa, y multa, y multa. Y aquí, ahora, en esta etapa del proyecto, viene algo muy importante que no hemos tocado, que es el beneficio económico que lleva a la región construir el proyecto, porque la inversión que ustedes están haciendo va a dar una cantidad. ¿Sabes cuántos trabajos va a dar en promedio? Mira, durante la etapa constructiva fácil puede dar 2,000,
trabajos. 2.000 trabajos. Y durante los 25 años de operación fácil va a dar 600. Eso sin contar la huella de impacto de trabajo que va a tener el plan de responsabilidad social empresarial que vamos a implementar también durante 25 años, ¿vamos? Sí. Entonces, la huella económica del proyecto, digamos que está relativamente medida en estos puestos de trabajo, pero lo que nosotros vamos a detonar con la construcción de este proyecto, yo ya lo estoy viendo con los vecinos. Parque industrial aquí, parque industrial acá, parque industrial acá, aeropuerto de carga, mejoramiento del sistema portuario. Entonces, tener esa buena infraestructura va a ser un desencadenador, como una bola de nieve. Sí, definitivamente este proyecto es un proyecto hito en el país. Va a marcar un antes y un después en el desarrollo del país, o eso espero yo. Esperemos que así sea. Y tocando la operación y mantenimiento, pues creo yo que los guatemaltecos ya estamos familiarizados con esto debido a la autopista Palín, que funcionó durante mucho tiempo. Ahorita tenemos el timing de que se acaba de entregar al gobierno. Por ejemplo, fue un proyecto exitoso, no como APP a lo que tenemos el día de hoy, pero el mismo esquema. Sí. Por lo que los guatemaltecos pues ya tenemos una idea de lo que es, y que hoy en día pues la carretera vuelve al sector público, ¿verdad? Sí, y no solo vuelve así como, ya te la gasté, te la devuelvo. No, ahorita le estamos tirando una tremenda inversión para devolverla, o sea, se devuelve en mejor estado posible. Exactamente, o sea, la devolves con vida útil. Entonces, y esas son, digamos, las ventajas que te da este esquema, ¿no? Te deja devolver las cosas mejor que las encontraste. Exacto. El impacto que estas herramientas y estos proyectos pueden tener en la economía del país y al desarrollo sostenible que necesitamos. O sea, todos sabemos aquí que el porcentaje de inversión en infraestructura al PIB del país está relacionado directamente al desarrollo que podemos promover, ¿verdad? Total. Por lo cual estas herramientas nos permiten tener un efecto dominó al desarrollo económico del país. Totalmente, y es que ahorita, digamos, somos una nación demasiado dependiente de que nos estén ayudando, literal, porque si no fuera por las remesas no tuviéramos la estabilidad que tenemos. Entonces lo que nosotros necesitamos es promover infraestructura que mueva economía, que traiga capitales extranjeros, que inyecten también, pero que inyecten con valor, porque lo que sucede con las remesas es que te inyecta capital pero sin valor. Entonces lo que necesitamos es inyección de capital con valor, que dé vuelta el dinero y que un peso se convierta en 2, versus que un peso se convierta en un commodity que se pierde. Entonces eso es lo que cambia esto, y la verdad que, como vos decís, este proyecto es milestone. Un gran hito en el país. Muchísimas gracias por tu tiempo, Mario. Te quiero agradecer por venir aquí y hablar el día de hoy. Esperemos a que llegue a la audiencia, a los oídos de los arquitectos, ingenieros y constructores del país, sí, y al público en general. Los invitamos a que apoyen estos proyectos, que pues se informen del tema, sí, a los profesionales especialmente. Yo en mi caso pues he sacado pues varios cursos en lo que son las APPs. Hay un curso muy bueno en esta plataforma EDX, es financiado por el BID. Es como un curso introductorio. Sería como el primer paso que, si cualquiera de ustedes que nos están escuchando quisieran pues aprender un poco más del tema, los invito a que saquen ese curso. Es básico, es muy bueno y te da una idea muy general de cómo, independientemente de dónde estés, empezar a promover estos proyectos, porque también es muy importante resaltar que estos proyectos no solo son de arquitectura, ingeniería y construcción, también necesita un equipo legal, sí, necesita un equipo financiero. Entonces también existe
un llamado a los demás entes que no solo están enfocados en la construcción directamente, para educarse y tener más firmas de abogados que puedan el día de mañana apoyarnos a los constructores para promover esto, ya tanto en el sector público como en su estructuración legal y financiera, ¿verdad? Sí. Definitivamente te agradezco personalmente por trabajar en este proyecto. Te deseo lo mejor. Espero que el proyecto sea un éxito. Gracias. Y no sé si querés comunicarle algo directamente a los oyentes, y si puedes, pues, si quisieras dejar algún contacto o algo así para que a la gente te pueda buscar o saber un poco más de ti. Vale, gracias. Igual, Juan, gracias por la invitación. La verdad que a mí este tema me encanta, me apasiona. Llevo trabajando en esto ya bastantes años, entonces es algo de lo que me gusta hablar, y siempre acepto cada oportunidad para poder tener una conversación sobre esta temática. Algo que me gustaría decirle a cualquiera que esté escuchando, como bien decías vos, los proyectos se enriquecen cuando son multidisciplinarios. Esto no es solo para ingenieros y arquitectos, esto es para economistas, esto es para abogados, esto es porque las minucias específicas de estos contratos necesitan esa riqueza de todas las partes. Entonces, busquemos estos cursos. La verdad que las multilaterales son las que promueven esto mucho, y las promueven porque ellos con su presencia mundial han visto cómo esto funciona en Asia, en Europa, en América del Norte, en Centroamérica, en donde querrás. Entonces, está probado y funciona. ¿Qué me gustaría decirles? Hagamos más proyectos, participemos, encontremos alternativas distintas para hacer las cosas, pensemos diferente, veamos cuáles son las lecciones aprendidas que hemos visto en otros países, adoptémoslas, asimilémoslas y apliquémoslas acá. Agreguemos valor en Guate, que eso es lo que aquí hace falta mucho, y tenemos gente. O sea, yo soy testigo fiel de que hay un talento descomunal en Guatemala para poder hacer estas cosas, y lo que necesitamos es el marco legal y la oportunidad de que la gente desarrolle estas habilidades que, como te digo, para mí son evidentes, existen, y lo que necesitamos es el espacio para que estos actores hagan lo que saben hacer. Perfecto. Muchas gracias por haber estado en este episodio de Arquitectos, Ingenieros y Constructores, con el tema de asociaciones público-privadas y el ingeniero Mario Sea. Nos escuchamos otro día.